Bueno, de nuevo un gusto estar como parte de este equipo que se dedica a degustar la vida y la obra de Santa Laura Montoya. Siempre uno puede poner la lente en algún aspecto y va a encontrar un caudal muy importante. Esta vez, entonces, lo propongo en estas líneas. Esta presentación quiere explorar la influencia de los ejercicios espirituales en San Ignacio de Loyola en la vida y vocación de Laura Montoya, con un enfoque particular en su feminidad de identidad. A través de esta exploración se pretende destacar cómo estos ejercicios fueron fundamentales en su proceso de discernimiento vocacional y en la formación de su identidad como mujer y religiosa. Quisiera interactuar con ustedes, así sean preguntas retóricas, si hemos hecho alguna vez los llamados ejercicios espirituales ignacianos o de San Ignacio, ¿sí? También podría decirles, levanten la mano los que las han hecho, pero no es una tarea pues como una lección para tomar. Entonces les pregunto a esas mismas personas, sea retóricamente, y es si hemos visto ese proceso de las 4 semanas que Ignacio de Loyola propone, porque, y ese proceso que va desde el reconocimiento de sí mismo y de su pecado hasta la indiferencia, hasta ponerse las manos de Dios. En términos sencillos, si pudiera decir para estos 15 minutos como lo que está en el capítulo presentado en el libro ayer de los doctores Juan David y María Eugenia. Hay un capítulo ahí por este servidor de 22 páginas. Ahí está explorado. No vamos a pedirle que lo compren porque está como a 60 euros, pero sí de pronto llega a la escuela, llega al centro educativo y demás. Lo que les quisiera decir ahí es, Santa Laura hizo un proceso que comenzó a los 20 años de hacer ejercicios espirituales. Puede ser 20, 21 años, dependiendo pues de cómo contemos las fechas que ella dice. Y en esos 20 años fue acompañando ese proceso por su discernimiento vocacional. Y de alguna manera los ejercicios le ayudaron en ese proceso. Una pequeña contextualización. Entonces, no sobre Santa Laura, pero sí decir que desde los 10 años Laura mostró una inclinación por la vida religiosa, específicamente por la vida carmelita. Sin embargo, guardó este deseo secreto debido en parte a vergüenza de confesarlo a su familia, y ese, ella llama primer toque de vocación, se vio influenciado por el contexto sociocultural de Antioquia, donde el matrimonio era la norma para las mujeres y las oportunidades para una vida religiosa eran limitadas, seguramente no solamente en Antioquia, pero ella lo deja pues muy claro. Dice que a los 11 años, esta es una pequeña anécdota, Laura visitó un convento carmelita y pidió oficialmente una celda, lo que provocó la hilaridad de las monjas debido a su corta edad. Imagínense una niña a los 11 años yendo a un locutorio a pedir una celda para ella. Y entonces dice que me echaron por el torno unos plátanos, como la sacaron pues de lado. Desde los 14 años, ella comenzó a recibir consejos de un sacerdote a manera de dirección espiritual. Y se consolaba en los primeros indicios de vocación religiosa con el sueño de ser una carmelita dedicada a la soledad con Dios. Sin embargo, su orientación a la soledad y cierta vergüenza de las relaciones sociales le impedían ver su verdadera vocación, que más tarde descubriría, como sabemos, tanto por un lado en el magisterio, siempre fue una maestra, una pedagoga, como en la misión con los indígenas. Y dice Santa Laura, hablando tiempo después, dice, se ve cuánto se equivocan los que creen que la vocación es gusto por la cosa, cuando se refiere pues a su vida de interés por la celda carmelita. La etapa preparatoria de la vida de Laura se completó cuando debió estudiar para maestra en la Normal Superior de Medellín con la impronta de proveer para su madre. Ella obtuvo con esfuerzo una beca e ingresó a los 16 años a la Normal, la cual fue para ella un verdadero paraíso. Dice Laura Montoya a propósito que ese fue como el noviciado que ella nunca tuvo como religiosa. Y una celda carmelitana era
y en estado de abyección completa era mi ideal que endulzaba mi esperanza en esta época, digamos, en su época. Ya llevamos cerca de 8 años o 9 años cuando está haciendo y termina la normal, en que ella está con su reflexión sobre ser monja carmelita. En este panorama de maestra joven con mucho entusiasmo y deseo ferviente de consagrarse a Dios de forma permanente en un convento, Laura inició el proceso de los ejercicios espirituales. Entonces los ejercicios espirituales fueron los primeros, los realizó en 1895. Pero voy a decir primero, como a grosso modo para algunas personas que no los conozcan mucho, son un conjunto de meditaciones, oraciones y prácticas diseñadas para ayudar a las personas a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Estos ejercicios tienen un carácter mistagógico, es decir, buscan iniciar al ejercitante en el misterio de Dios y del mundo. ¿Y qué es esto de la mistagogía? Nada más que las dos partes de la palabra, mistés, misterio, y el conducir, ¿no? La pedagogía, conducir hacia el misterio. Entonces, Laura, o el propósito fundamental, perdón, de los ejercicios es preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina. Sobra decir pues el conocimiento que hay sobre el lugar que han tenido los ejercicios espirituales ignacianos en los 500 años, digamos, de historia, después de que Ignacio los hiciera. Recuerden, Ignacio de Loyola, cuando él mismo quería ser un caballero, y luego una bala de cañón le puso una pausa en su vida y luego cambió el rumbo de su vida cuando reflexionó y Dios lo llamó, digamos, para sí. Entonces él en Manresa, un pueblo de Cataluña, hizo un tiempo, unos meses, casi un año, de reflexión y de allí sacó, digamos, la experiencia para los ejercicios. Ignacio y comenzó la obra con sus compañeros y la obra que después llegó a ser los jesuitas, justamente dando ejercicios, haciendo experiencia, con laicos fundamentalmente, primero, ¿no? Entonces, digamos algo en este tiempo de los 3 ejercicios que están datados en la obra, la historia de la misericordia de Dios en un alma, es decir, la autobiografía de Santa Laura. Siempre si hay citas, las decimos de la edición de 2017, la edición completa de Nancy López con edición. Entonces, a los 20 años, ella participó de los ejercicios anuales del magisterio en Medellín. Pensemos 100 o 120 años atrás, el magisterio realizaba ejercicios anuales espirituales, es decir, ¿cómo se llama? La historia de relación entre iglesia y Estado, pero también en algo que aquí lo respiramos todavía en Jericó por este amor, este sentido, ¿sí? Pero que no es como lo normal, digamos, esta cuestión de que las profesores cada año antes de sus vacaciones o en sus vacaciones tengan unos ejercicios espirituales. Entonces piensen que si Laura o Santa Laura pues vivió como maestra muchos de estos años, ya sabemos, además fundando uno y otro colegio en Medellín, ¿cuántos ejercicios participó? Ahora decía Monseñor, por ejemplo, que hacía retiro, como sabemos, cada mes. Y lo trabaja con esos propósitos y los puntos también que vienen de los ejercicios. Solamente para llamar la atención de ustedes de qué pasaría, y esta era la otra pregunta retórica, si usted ha hecho ejercicios espirituales, ¿qué le pasó los primeros ejercicios que usted hizo? Hermano sacerdote, seminarista, religiosa o laico que los haya hecho. Para decir que no se aterren, por ejemplo, con Santa Laura, y me perdonan que diga alguna infidencia personal, en los primeros que yo hice, siendo profesor en el Colegio Bersmans de Cali, yo estaba fascinado el segundo o tercer día, unos ejercicios de 9 días, y me levanté a las 3 de la mañana, me arrodillé, levanté las manos así y me puse a rezar el rosario. Y ahí estuve orando y yo decía, ¿para qué seguir durmiendo? Si yo tengo que estar orando con el Señor, no puedo quitarle un minuto a este tiempo. Luego cuando fui a contarle al director espiritual, al acompañante, lo único que hizo fue reírse y yo decía, ¿por qué se ríe si yo estaba muy, muy espiritual? Y entonces me preguntó él, ¿y cómo estuvo el resto de día? Yo le dije, me dormí. Entonces él dijo, caíste pero así redondito en las tramas del no amigo, ¿sí? Entonces, podría decirles,
elementos, pero en esencia lo que le pasó a Laura fue que imagínense una persona que oró desde niña, que tuvo experiencias místicas incluso desde niña, que luego ya había vivido hasta un noviciado para ella, pues, en una normal, que tenía director espiritual y todo lo que es una, imagínense, si hay gente piadosa hoy en día, católicos, imagínense hace 120 años, una muchacha tipo beata, entendido en sano término lo que es beata, cómo serían unos ejercicios que la primera semana es el pecado. Si usted se encuentra con el pecado, y el pecado de frente, y es reconocer el pecado y demás. Entonces, ¿qué le pasó a ella? Laura describe los pecados, cómo los pecados de su vida, dice, se le echaron encima como perros rabiosos, llevándola a un estado de angustia y desesperación. Y dice la frase, digamos, que lo puede englobar mejor es: en estos ejercicios supe lo que era sufrir. Uno diría, no, si uno va a un retiro uno no va a sufrir, uno va a estar allá tranquilo, ¿no? Así por aquí en estos pueblos de Antioquia, en La Ceja, donde sea, uno va a estar en un frío muy rico meditando. Pues no. Laura siente asco de sí misma, pues solo ve en ella suciedad. Apenas puede hacer la confesión general que se hace en esa primera semana, uno repasa como toda su vida, en medio del llanto, a punto de que el confesor, que intentaba consolarla, hablándole del perdón y la ternura de Dios, no tiene más remedio que dejarla llorar a sus anchas. Dice, todos los pecados de mi vida se me echaron encima. Bueno, en lugar de tranquilidad, la confesión realizada y los consuelos del sacerdote solo lograron abatirla más. Laura siente la bondad de Dios al perdonarla, pero eso no le ayuda, antes acrecienta su culpa. Percibe que el infierno es entonces el lugar que le corresponde. ¿Sí? Ya conocerán los que han leído pues todas las obras. Laura dice, si yo fuera Dios, condenaba a Laura. ¿Sí? Ni siquiera la comunión, por la cual en otro tiempo habría cruzado mar y tierra, recuerden lo de niño, tenía la capacidad de consolarle, pues la veía como las caricias últimas de Dios. Laura siente que no tenía derecho a vivir, y en esa angustia vivió cerca de 2 meses después de los ejercicios. Hay que decir que estos ejercicios tampoco funcionan cuando ella está haciendo el recorrido, como decir, un tiempo puntual y ya, sino que informa, es decir, pasan a ser forma de la vida del ejercitante, que luego siguen caminando con él en su vida. Laura decide entonces contar su situación a un sacerdote de confianza. Generalmente, pues tuvo diferentes sacerdotes, confesores y demás, pero cuando hablemos de estos puntos, y si ustedes lo ven en la autobiografía o Historia de las Misericordias, hay varios jesuitas pues allí, es decir, personas que tienen como este camino de qué pasa con los ejercicios. Entonces él detectó de una lo que pasaba. Ella le indicó que era merecedora del infierno, y el sacerdote atinó a ver la situación y le dijo que solo estaba, entre comillas, escrupulosa y nerviosa, lo cual no fue suficiente para terminar su tormento. Solo cuando finalmente logró abandonar su alma en las manos de Dios y aceptar la sentencia de su justicia y su soberanía, su vida cambió. En este momento. Luego vienen unos ejercicios en 1897. Entonces es más o menos 23 años los que ella tiene datados pues allí en la autobiografía. Entonces aquí vemos que hay un progreso, porque ella en estos ejercicios se fijó en la que se llama, o le llamaban pues aquí, meditación del fin del hombre. Los conocedores de los ejercicios saben que se llama principio y fundamento. Y dice, el hombre ha sido criado ¿para qué? Para alabar, dar referencia y glorificar a Dios. Entonces miren que como a un servidor de estos, le pasó, uno puede estar varias semanas en la primera semana de los ejercicios. Entonces Laura en la primera o en los primeros ejercicios estuvo en la primera semana, que se llama la del pecado, digamos. Aquí empieza a pensar más en la meditación del fin del hombre, y eso le ayuda, pero hay una cosa, para tratar de decírseles en este momento, en unos segundos, es, logró pensar en cosas mejores, como el conocimiento de Dios. Mejores, ¿qué queremos decir? Como en un progreso de su vida interior aceptándose, pero luego también se propuso cosas así: no voy a estudiar nada más que no sea sino a Dios. Entonces ella era una maestra, pero ya no quería estudiar nada más de pedagogía porque quería dedicarse solamente a Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque ella luego lo retomó y dice que eso era una exageración, una especie de fanatismo pues de su momento. Y para hacerle como un cierre a esta parte, podríamos decir que los ejercicios de 1909
tenemos una persona de cerca de 35 años. Ella dijo, después de los primeros a los 20 años, que a ella le quedó un dolor que le duró cerca de 20 años, ¿cierto? Cerca de 20 años. Un dolor físico y emocional. Después de los segundos ejercicios, alguien le hizo ver, un médico le dijo, con ese, digamos, versión que tenía ella misma negativa de sí misma, que lo hemos explorado en otros escritos que hay por allí, en otras publicaciones, resulta que el médico le dijo, por eso usted no se arregla los dientes, ¿cierto? Porque usted no siente que no merece hacerlo, porque si usted se arregla los dientes como que le está quitando algo a Dios. Bueno, todo eso vino a pasar, yo les invito a que en la autobiografía se lean 1909. ¿Qué pasó allí? Y síganle ustedes la pista en 1909 a ver cómo esos ejercicios fueron un momento culminante en luego la decisión, aunque se tardara 5 años en concretarla, hasta 1914, ¿verdad? ¿Cierto? Con la salida para los indígenas. Ahí toma una decisión, una elección. Los ejercicios nos llevan en un proceso hasta que nos disponemos a aceptar la voluntad de Dios. Y Laura lo que dice es, acepto la voluntad de Dios, la de Él, no la que ella pensaba y la que ella tenía como sus sueños de muchos años en una celda carmelita. Así que, para no, digamos, dañar el programa que hay, puedo decirles al final que Laura lo que encuentra es en los ejercicios espirituales, o mejor dicho, lo que nosotros como investigadores podemos ver es dos cosas. Una, cómo Laura Montoya es un ejemplo del proceso de un ejercitante cuando, con los ejercicios espirituales, cuando somete su vida al escrutinio de Dios y va haciendo el proceso, no importa que tenga muchas equivocaciones en el camino. Y porque a la hora en que se dispone para la voluntad de Dios, viene lo que Ignacio de Loyola llama, o llamamos nosotros la indiferencia, y hoy podemos decir indiferencia ignaciana, es decir, yo me dispongo a esto o a lo otro. Incluso en caso de Laura, abrazar el tercer grado de humildad, ¿cierto? Es decir, estar dispuesto incluso a tener persecuciones en lugar de vida tranquila. Y para decir que este proceso, en ella como mujer, fue un proceso que le ayudó a ver como Dios la quería, y cuando ella aceptó y se dispuso, Dios le mostró entonces el camino con los indios, y así nos puede pasar a nosotros también. Muchas gracias.